Nunca pensé que una simple caja de regalo envuelta en papel dorado cambiaría mi vida para siempre, pero cuando la abrí esa noche de diciembre en mi pequeño apartamento de Guadalajara, mi prometido Diego salió corriendo de mi vida sin voltear atrás, y lo que encontré dentro me hizo entender que algunos secretos son demasiado pesados para cargarlos sola. Si las historias conmovedoras te llegan al corazón, suscríbete. Tenemos videos todos los días. Mi nombre es Mariana Cruz. Tengo 28 años y hasta hace 3 meses creía que conocía perfectamente al hombre con quien me iba a casar. Diego y yo llevábamos 4 años juntos. Vivíamos en una zona tranquila de Guadalajara, cerca del centro histórico, donde las calles empedradas y los edificios coloniales nos hacían sentir como en un cuento de hadas. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción y yo era maestra de primaria en una escuela pública del barrio. Todo comenzó un viernes por la tarde cuando llegué del trabajo más temprano de lo usual. Los niños habían tenido una junta de padres de familia y nos dejaron salir antes. Al entrar al apartamento, escuché a Diego hablando por teléfono en voz baja, algo que me pareció extraño porque él siempre hablaba en tono normal. Me quedé quieta junto a la puerta, tratando de escuchar sin hacer ruido. Las palabras que alcancé a distinguir me helaron la sangre. Diego mencionaba algo sobre documentos, dinero que debía entregar y una fecha límite que se acercaba. Su voz sonaba tensa, preocupada. Nada parecido al Diego seguro y tranquilo que yo conocía. Cuando sintió que me acercaba, colgó rápidamente y me recibió con una sonrisa forzada, preguntándome cómo había estado mi día. Esa noche, durante la cena, noté que Diego estaba más callado de lo normal. Jugaba con la comida en su plato y miraba constantemente hacia la ventana, como si esperara ver algo o a alguien. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me aseguró que solo estaba cansado por el trabajo y que había tenido un día difícil con un cliente exigente. Los días siguientes, el comportamiento extraño de Diego se intensificó. Llegaba tarde del trabajo con excusas vagas, recibía llamadas que contestaba en otra habitación, y por las noches se levantaba varias veces para revisar su teléfono. Yo comencé a sentir una inquietud creciente en el pecho, como si una sombra hubiera caído sobre nuestra relación. Una mañana, mientras Diego se duchaba, su teléfono sonó sobre la mesita de noche. La pantalla mostraba un nombre que no reconocía, R. Mendoza. El teléfono siguió sonando insistentemente, pero no me atreví a contestar. Sin embargo, esa llamada sembró en mi mente una semilla de desconfianza que comenzó a crecer día tras día. El comportamiento de Diego se volvió aún más errático cuando se acercaba la fecha de nuestra boda, programada para enero. Habíamos estado planeando una ceremonia sencilla en la parroquia de San Francisco, cerca de donde crecí, con una pequeña recepción en casa de mis padres. Pero cada vez que mencionaba algún detalle de la boda, él parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Una tarde de miércoles, decidí sorprenderlo llevándole almuerzo a su oficina. Cuando llegué al edificio donde trabajaba, el guardia de seguridad me informó que Diego no había llegado ese día, ni el anterior. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Diego me había mentido sobre su paradero, y eso me aterrorizó más que cualquier explicación que pudiera imaginar. Esa noche lo confronté directamente. Le dije que había ido a su oficina y que sabía que no había estado trabajando. Por primera vez en 4 años, vi a Diego completamente desarmado, sin palabras. Se quedó parado en medio de la sala, mirándome con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de culpa, miedo y algo que parecía desesperación. Diego se sentó en el sofá y me pidió que me sentara a su lado. Sus manos temblaban ligeramente cuando las puso sobre las mías. Me dijo que había cosas en su pasado que nunca me había contado, cosas que había tratado de dejar atrás, pero que habían regresado para perseguirlo. No me dio detalles específicos, solo me pidió que confiara en él y que todo se resolvería pronto. Le pregunté si estaba en problemas con la ley, si debía dinero a alguien peligroso, si había lastimado a alguien. Él negó todo, pero su negativa no sonaba convincente. Me aseguró que me amaba más que a nada en el mundo y que jamás haría algo que pudiera lastimarme o poner en peligro nuestra relación. Sin embargo, sus palabras sonaban huecas, como si las dijera más para convencerse a sí mismo que para tranquilizarme. Los siguientes días fueron los más tensos de nuestra relación. Diego trataba de actuar con normalidad, pero yo podía ver el peso que cargaba en sus hombros. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Varias veces lo encontré mirando por la ventana durante largos minutos, como si vigilara la calle. El 15 de diciembre, 2 semanas antes de Navidad, ocurrió algo que cambió todo. Regresé del trabajo y encontré la puerta del apartamento entreabierta. Mi primer instinto fue que nos habían robado, pero cuando entré, todo parecía estar en su lugar. Diego no estaba en casa,
lo cual era extraño porque usualmente llegaba antes que yo los jueves. Sobre la mesa del comedor había una caja de regalo envuelta en papel dorado con un moño rojo brillante. No había ninguna tarjeta, ninguna indicación de quién la había dejado allí. Mi primer pensamiento fue que Diego la había puesto ahí para mí, quizás como un regalo anticipado de Navidad o una disculpa por su comportamiento extraño de las últimas semanas. La caja era pesada, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, pero más ancha. El papel de regalo estaba perfectamente colocado, sin arrugas ni imperfecciones, como si hubiera sido envuelto por un profesional. Algo sobre esa perfección me hizo sentir incómoda, pero no podía explicar por qué. Decidí esperar a que Diego llegara para abrir el regalo juntos, pero pasaron las horas y él no aparecía. Traté de llamarlo varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. A las 9 de la noche, mi ansiedad había crecido tanto que ya no podía esperar más. Me senté en el sofá con la caja en mis piernas, sintiendo su peso extraño y la textura suave del papel dorado. Mis manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a deshacer el moño rojo. Había algo ominoso en ese momento, como si estuviera a punto de abrir la caja de Pandora y liberar algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando quité el papel dorado, encontré una caja de cartón simple, sin marcas ni indicaciones. La tapa se levantó fácilmente, revelando un interior forrado con terciopelo negro. Dentro había varios objetos cuidadosamente acomodados, una fotografía, algunos documentos doblados, un collar de oro que no reconocí y algo que me hizo soltar un grito ahogado. La fotografía mostraba a Diego, pero no era el Diego que yo conocía. Era más joven, quizás de hace 10 años, y estaba parado junto a una mujer hermosa de cabello largo y oscuro. Ambos sonreían a la cámara, y ella llevaba puesto el collar de oro que estaba en la caja. En la parte trasera de la fotografía, alguien había escrito con tinta azul, Diego y Rosa, siempre juntos, 2015. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Rosa. Ese nombre no me era completamente desconocido. Durante nuestros primeros meses de relación, Diego había mencionado a una exnovia llamada Rosa, pero siempre había sido muy vago sobre los detalles, diciéndome solo que habían terminado en buenos términos y que ya no tenían contacto. Tomé los documentos con manos temblorosas. El primero era un certificado de matrimonio fechado en agosto de 2015, entre Diego Ramírez Santos y Rosa Elena Mendoza García. Mis ojos leyeron el documento una y otra vez, sin poder procesarlo completamente. Diego había estado casado. No solo había tenido una novia seria, había estado casado con esta mujer llamada Rosa. El segundo documento me quitó la respiración por completo. Era un certificado de defunción fechado en marzo de 2017. Rosa Elena Mendoza García había muerto a los 26 años. La causa de muerte listada era traumatismo craneal severo debido a accidente automovilístico. Mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras leía y releía las palabras. El tercer documento era una póliza de seguro de vida por 2 millones de pesos, con Diego como el único beneficiario. La póliza había sido contratada solo 3 meses antes de la muerte de Rosa. Al lado de este documento había una copia de un reporte policial sobre el accidente, marcado como caso cerrado, sin evidencia de negligencia criminal. En el fondo de la caja había algo más, una grabadora digital pequeña y anticuada. Con dedos temblorosos, presioné el botón de reproducción. La voz que salió de la pequeña bocina me heló la sangre. Era la voz de una mujer, claramente en estado de pánico y terror. La grabación comenzaba en medio de una conversación. La mujer, que asumí era Rosa, suplicaba entre sollozos. Sus palabras eran entrecortadas por el llanto, pero pude distinguir frases como por favor, Diego, no hagas esto y sabes que te amo, podemos solucionar esto de otra manera. La voz de Diego también estaba en la grabación, pero sonaba fría, calculadora, completamente diferente al hombre cariñoso que yo conocía. En la grabación, Diego le decía a Rosa que ella había descubierto demasiado sobre sus negocios y que no podía confiar en que guardara el secreto. Rosa lloraba y le juraba que nunca diría nada, que solo quería que dejara esas actividades peligrosas y que vivieran una vida normal juntos. Pero Diego parecía haber tomado ya una decisión final. La grabación terminaba abruptamente con el sonido de forcejeo y los gritos desesperados de Rosa pidiendo ayuda. Después, solo silencio. Dejé caer la grabadora como si quemara, y ésta rebotó sobre la alfombra con un sonido seco que resonó en el apartamento silencioso. En ese momento, escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Diego había llegado. Mi cuerpo se paralizó completamente, como si el miedo hubiera convertido mi sangre en hielo. No sabía qué hacer, dónde esconder la evidencia, cómo actuar normal después de lo que acababa de descubrir.
Diego entró al apartamento silbando una canción, como si fuera una noche cualquiera. Cuando me vio sentada en el sofá con la caja abierta a mi lado, su expresión cambió instantáneamente. La máscara de normalidad se desvaneció, y por primera vez vi al verdadero Diego, frío, calculador y peligroso. Se acercó lentamente, sin apartar los ojos de la caja. Su voz, cuando finalmente habló, era completamente diferente a la que había usado conmigo durante 4 años. Me preguntó con una calma aterradora si había visto todo el contenido. Cuando asentí con la cabeza, incapaz de hablar, él suspiró profundamente, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Diego se sentó en la silla frente a mí y comenzó a hablar con una tranquilidad que me resultaba más aterradora que si hubiera gritado. Me explicó que Rosa había sido un problema que tuvo que resolver. Ella había descubierto que él estaba involucrado en lavado de dinero a través de proyectos de construcción falsos, y amenazó con denunciarlo si no dejaba esa actividad. Me dijo que el accidente automovilístico había sido cuidadosamente planeado. Rosa pensaba que iban a un retiro romántico para reconciliarse, pero Diego tenía otros planes. Había saboteado los frenos del auto y se había asegurado de que ella fuera sola por una carretera montañosa peligrosa. El seguro de vida había sido solo una ventaja adicional. Lo que más me aterrorizó fue la frialdad con la que me contaba estos detalles, como si estuviera describiendo algo tan mundano como el clima. Me explicó que había guardado evidencia del crimen como una especie de trofeo, pero también como protección, en caso de que algún día alguien comenzara a hacer preguntas incómodas sobre la muerte de Rosa. Entonces me preguntó algo que me dejó sin respiración: si yo también había comenzado a hacer demasiadas preguntas. Sus ojos me estudiaban con una intensidad que nunca había visto antes, como si estuviera evaluando si yo representaba el mismo tipo de amenaza que Rosa había representado. Le pregunté quién había dejado la caja en nuestro apartamento. Diego sonrió de una manera que me dio escalofríos y me explicó que Rosa tenía una hermana mayor, Carmen, quien había estado investigando la muerte de Rosa durante años. Carmen nunca había creído que el accidente fuera realmente un accidente, y había contratado a un investigador privado. El investigador había encontrado la evidencia que Diego había guardado y se la había entregado a Carmen. Ella había decidido enviarme la caja como una advertencia, esperando que yo tuviera la inteligencia suficiente para alejarme de Diego antes de correr la misma suerte que su hermana. Diego me dijo que Carmen y el investigador habían desaparecido la semana anterior, y que la caja había sido entregada por alguien más, alguien que ahora también sabía demasiado. Me di cuenta de que estaba describiendo una cadena de muertes, como si eliminar personas fuera algo normal y necesario para proteger sus secretos. En ese momento, comprendí que mi vida estaba en peligro inmediato. Diego ya no me veía como la mujer que amaba, sino como un problema que debía resolver. Sus ojos tenían la misma frialdad que había escuchado en su voz durante la grabación con Rosa. Me levanté lentamente del sofá, tratando de mantener la calma mientras mi mente trabajaba desesperadamente para encontrar una manera de salir de esa situación. Le dije que entendía por qué había hecho lo que había hecho, que Rosa lo había puesto en una posición imposible, y que yo nunca sería una amenaza para él porque lo amaba demasiado. Diego pareció considerar mis palabras, pero había algo en sus ojos que me decía que ya había tomado una decisión. Se levantó de la silla y caminó hacia la cocina. Lo seguí a distancia, tratando de pensar en algún plan de escape. Cuando lo vi sacar un cuchillo del cajón, supe que tenía solo segundos para actuar. Corrí hacia la puerta principal, pero Diego era más rápido y más fuerte. Me alcanzó antes de que pudiera abrir la cerradura y me jaló hacia atrás con fuerza. Caímos al suelo, y comenzamos a forcejear por el cuchillo. Yo gritaba pidiendo ayuda, esperando que algún vecino pudiera escucharme. En medio de la lucha, logré golpear a Diego en la cabeza con un florero que estaba sobre la mesa del recibidor. Él se tambaleó, aturdido, y yo aproveché esos segundos preciosos para abrir la puerta y correr hacia el pasillo. Corrí descalza por las escaleras, gritando por ayuda, hasta llegar al apartamento de la señora García, mi vecina de 70 años. La señora García abrió la puerta alarmada por mis gritos y mi apariencia. Le supliqué que llamara a la policía mientras yo me escondía en su apartamento. A través de la mirilla, pudimos ver a Diego salir de nuestro apartamento con una maleta, mirando hacia ambos lados del pasillo antes de dirigirse rápidamente hacia las escaleras. Cuando llegó la policía, Diego ya había desaparecido. Les entregué toda la evidencia que estaba en la caja dorada, incluyendo la grabadora con la confesión implícita del asesinato de Rosa. Los oficiales me dijeron que inmediatamente emitirían una orden de búsqueda y captura, pero que debía permanecer en un lugar seguro porque Diego era extremadamente peligroso. Durante las siguientes semanas, viví en casa de mis padres bajo protección policial.
La investigación reveló que Diego había estado involucrado en una red de lavado de dinero mucho más grande de lo que había imaginado. Había utilizado su trabajo en la empresa de construcción para crear proyectos fantasma que servían para limpiar dinero del narcotráfico. La policía también confirmó que Carmen Mendoza y el investigador privado habían sido encontrados muertos en un canal en las afueras de la ciudad, aparentemente asesinados la misma semana que Diego desapareció. Sus muertes ahora estaban siendo investigadas como homicidios relacionados con el caso de Rosa. 3 meses después, Diego sigue prófugo. La policía cree que huyó del país, posiblemente a Sudamérica, donde tiene contactos en el mundo criminal. Yo he tenido que cambiar de identidad y mudarme a otra ciudad por mi seguridad. Ya no soy la misma Mariana Cruz que vivía ingenuamente creyendo en cuentos de hadas. La caja dorada cambió mi vida para siempre, pero también me salvó. Si Carmen Mendoza no hubiera tenido el valor de enviarme esa evidencia, arriesgando su propia vida, yo habría terminado como Rosa, otra esposa problemática eliminada por un hombre que veía el asesinato como una solución práctica a sus problemas. Ahora vivo cada día agradecida por estar viva, pero también atormentada por las pesadillas sobre lo que pudo haber pasado. Cada ruido extraño me sobresalta, cada desconocido me parece sospechoso. Diego destruyó no solo las vidas que quitó, sino también la capacidad de quienes lo conocimos de confiar completamente en alguien otra vez. A veces me pregunto si habría señales que ignoré, pistas sobre la verdadera naturaleza de Diego que no quise ver porque estaba demasiado enamorada. Pero los psicólogos me han dicho que las personas como Diego son expertas en crear máscaras perfectas, en parecer exactamente lo que sus víctimas necesitan que sean. La caja dorada me enseñó que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre puede haber secretos oscuros escondidos bajo la superficie. Me enseñó que el amor verdadero nunca viene acompañado de miedo, mentiras o peligro. Y me enseñó que a veces, los regalos más peligrosos vienen en los empaques más hermosos. Espero que algún día Diego sea capturado y pague por todos los crímenes que cometió. Pero mientras tanto, yo sigo adelante, reconstruyendo mi vida un día a la vez, y honrando la memoria de Rosa y Carmen, 2 mujeres valientes que murieron tratando de proteger a otras de un monstruo disfrazado de príncipe azul. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí me impactó vivirla, te invito a que veas nuestro próximo video sobre cómo detectar las señales de una relación peligrosa antes de que sea demasiado tarde. Tu vida podría depender de ello.